Muy buenos días. Hoy le vamos a hablar sobre el cultivo de tejidos, ¿no? Desde hace miles de años, las personas han clasificado los animales y las plantas más aptos para diferentes funciones en su beneficio. De ahí solían cruzar las plantas que producían más frutos y granos, los animales que producían más carne y los que eran más fuertes. De esta forma, a lo largo de miles de años, se ha llegado a disponer una gran variedad de animales y plantas que satisfacen las necesidades. Continuando con el tema, cultivos celulares, Reichenhausen en 1866, quien conservó las células sanguíneas de un anfibio viva, aunque le dio al inicio al cultivo de células in vitro, fue el uso de bloques con plasma coagulado en Frisney de 1987. Roth en 1885 inició sus observaciones en células de vertebrados en cultivo en embrión de pollo, dándole desarrollo al cultivo de células adelante. Fue reemplazado por los plasmas de pollo, técnica que después fue aplicada para el estudio de anfibios de Carrel de 1912. Hubieron una serie de novedades tales como el desarrollo de medios de cultivo, de la utilización de antibióticos y las técnicas para el pasaje de células y el suplemento al medio del suero fetal bovino. Estas permitieron un desarrollo y una aplicabilidad de cultivo de células de origen vertebrado. Barty en 1960 y Liebling en 1964 emplearon las técnicas de una fusión celular, en donde se establecieron la base genética de las células somáticas para estudios de especies, animales y hombres, al igual que procedimientos de anticuerpos monoclonales. Permitió el análisis inmunológico y sus aplicaciones a nivel terapéutico. Buenas tardes, vamos a hablar sobre las ventajas y las desventajas que tenemos en el cultivo de tejido. Entre las ventajas tenemos que ellas permiten el control preciso y fino del modelo ambiente de un solo cultivo. Se pueden regular todos los factores por medio físico, químico, el pH, la temperatura de niveles, el O2, el CH2 y los fisiológicos como hormonas de crecimiento y densidad celular. En el segundo factor tenemos que las células en cultivo, una línea celular o de una línea continua, son homogéneas, con morfologías de composición uniforme. Debido a esto se pueden obtener con facilidad en un número elevado de réplicas idénticas, con lo que se supera en el grave problema a la heterogeneidad de las muestras inadherentes asociados al uso de animales en experimentación. Como el tercer punto tenemos que suponen una economía en el uso de reactivos o de drogas a estudiar, pues al realizarse en volúmenes reducidos, con un acceso directo a las células a la droga. Las concentraciones requeridas son mucho más bajas que el animal, que en el animal por completo. Entre las desventajas tenemos el crecimiento de la célula animal, que es mucho más lento que los contaminantes habituales, como por ejemplo hongos, levaduras, bacterias, microplasmas. Además, proceden de organismos pluricelulares que son incapaces de crecer en ausencia de una mezcla de nutrientes que simula el plasma o fluido intersticial. Como segunda desventaja tenemos el costo de producción de 1 gramo de tejido en cultivo en más de 10 veces superior al obtenido en el animal. Asimismo, existe una limitación de producción, que es el orden de 10 gramos de células en un laboratorio normal, y que es para superior a 100 gramos y requiere de instalaciones de tipo industrial. Como la segunda desventaja de los cultivos de tejido, muchas de las líneas de las células continuas son inestables como consecuencia de la destrucción cromosómica
podemos encontrar diferencias significativas en la línea celular en una generación a la siguiente. La única manera de evitarla es implantar líneas estables que se resiembran a partir de un stock congelado. En la exposición hablaremos sobre la historia de los cultivos. Sidney Ringer era un británico y farmacólogo químico más conocido por la invención de la solución de Ringer. Él nació en marzo de 1836 en Norwich y murió tras un accidente cerebrovascular el 14 de octubre de 1910 en Lastingham. Su hallazgo de la solución de Ringer consistía en mantener los latidos y el ritmo cardíaco de un animal fuera de su cuerpo. Luego, en 1885, William Roux, zoólogo y embriólogo alemán, extrajo una porción de la médula del embrión de un pollo y la mantuvo varios días cultivando en una solución salina, lo que le dio origen a los cultivos tisulares, los cuales los cultivos de tejido consisten en colocar fragmentos de plantas, animales o seres vivos ayudados de hormonas y soluciones nutritivas artificiales para reproducirla luego en un medio que no tenga microorganismos. Luego aparece en la historia Rose Granville Harrison, quien fue un biólogo estadounidense y anatomista estadounidense, conocido por ser uno de los primeros en trabajar sobre tejido de cultivo, dado que cuando él cursaba la carrera de medicina en la universidad, fue el primero que identificó y estableció cómo trabajar los tejidos de cultivo. En 1940 y en 1950 hubo un gran avance en la utilización de los tejidos de cultivo. Estos fueron utilizados para hacer hallazgos para las vacunas de diferentes virus. La primera vacuna en la que salió una vacuna fue la de la polio, ya que fue realizada o creada por John Franklin, Thomas Hunger, Frederick Chance, los cuales ganaron un premio Nobel por este hallazgo. Cultivo de tejido. La idea de un cultivo celular como modelo de fusión fisiológica in vivo ha sido criticada debido a problemas de caracterización por la alteración del desarrollo celular. Por otra parte, la proliferación in vitro es muy diferente al in vivo debido a dos aspectos. Uno, que es la reducción de la relación célula-célula y la interacción matriz-célula. Dentro de un cultivo celular, la mayoría de las células tienen la capacidad de adherirse en monocapa, transformarse o anclarse de manera independiente. Evaluando el crecimiento celular, se entiende de que esto va ligado al espacio de cultivo, ya que unas células detienen su crecimiento mientras que otras lo incrementan. Los cultivos de células son el producto de la colección de células vegetales o animales de diferentes órganos que se han clasificado de acuerdo a su capacidad de anclaje. Si el cultivo proviene de células que han sido disgregadas de un tejido original, tomado de un órgano de un animal recién sacrificado, reciben el nombre de cultivo primario. Si un cultivo primario es sometido a proceso de cambio que le confiere capacidad ilimitada de multiplicación, recibe el nombre de líneas celulares. Si de un cultivo primario genera otros dos tipos de células que se pueden separar, recibe el nombre de cultivo secundario. Si en el cultivo coexisten dos tipos de células de linaje diferente y que se pueden separar, recibe el nombre de cocultivo. Con el tema, en la actualidad pueden cultivarse en el laboratorio células procedentes de una amplia gama de tejidos, organismos diferentes. En un principio, el objetivo principal era el estudio de las propias células, cómo crecen, qué necesitan para su crecimiento, cómo y cuándo dejan de crecer. Este tipo de estudios hoy un gran interés científico, por ejemplo, en relación con investigaciones sobre el ciclo celular, el control y el crecimiento de las células tumorales y la modulación de la expresión genética. Otra área de un gran interés se centra en la biología del desarrollo. Los esfuerzos para explicar cómo el gran número de células presentes en organismos maduros deberían de una sola célula partir de la fertilización han llegado a la búsqueda.